Bien, vamos a hablar hoy día según el capítulo dice que tenemos que evitar traumatismo de columna vertebral y pelvis. Dentro de ellos están las lesiones de la columna cervical, la columna dorso-lumbar, la fractura del acetato y la fractura de pelvis. La clase es un poco larga, pero vamos a tratar de hacerlo lo más pequeño posible. Tengo un poco de inconveniente con este aparato porque yo uso la computadora porque está cargado de videos de la clase, entonces no hay forma de traerle más de eso. Bien. Para los que estén interesados en la traumatología, este es el Hospital Carrión y ahí tenemos a nuestros alumnos que están rotando en la actualidad en el 8º piso. Si alguien necesita hacer una rotación por allá, gustoso lo veo. Yo soy el doctor Morales. Bien, vamos a hacer un pequeño recordaris, ya se pasó la imagen que no me está ayudando a la palabra. La columna nos permite hacer este tipo de movimiento tan gracioso como el de esta señorita, ¿no? Soporta las extremidades superiores, soporta el tronco y parte de los órganos del abdomen. Sirven para que todos los ligamentos estén anclados ahí y nos permita dar la estructura al cuerpo. Tiene movimientos importantes de flexión y extensión, pero puede también ser partícipe de lesiones. Entonces lo que vamos a ver ahorita son lesiones de columna. Empezamos con lesiones de columna cervical. Las causas más frecuentes de las lesiones de la columna cervical son los accidentes de tránsito, obviamente las zambullidas de piscina. Esta señorita se zambulló, ¿no? Pero no en la piscina, sino en el... Y además también lesiones por arma de fuego. La clasificación según el mecanismo lesional se produce por aceleración, por desaceleración, por lesiones por extensión, lesiones por flexión, lesiones por lateroflexión, o sea, una flexión lateral, y lesiones combinadas donde la flexión, la rotación, la extensión y todos los movimientos están relacionados. Dicho esto, en esta diapositiva es un poco difícil de comprender, pero las imágenes son mejores. Vamos a ver las lesiones por aceleración, desaceleración. Esta es una imagen, el carro choca y la cabeza se va hacia adelante, entonces está haciendo una aceleración y una desaceleración, lo que se llama lesiones por latigazo. Como no tuvimos a un voluntario para hacer esta prueba, lo hemos hecho con un muñeco. Lesiones por extensión. En este caso es un dibujo muy agradable donde hay unos alpinistas que están usando una escalera como puente. Y este señor premonitoriamente me dice que va a sufrir un accidente. Sí, justamente se ha desboronado, cae hacia atrás, el cable lo sostiene y hace una hiperextensión. Entonces hay lesiones también por extensión. Para aquellos que no se dieron cuenta del video, esta es una lesión de flexión, vamos a repetirlo. Tengan cuidado para los que practican gimnasia. Una lesión por lateroflexión. Los que juegan pelota no se asusten. Por favor, le pediremos al cámara que nos muestre una de frente mejor. Ahí está, gracias. Qué dolor. La siguiente por movimientos combinados. Muy despacio, por favor. Un poco más lento para poder ver los movimientos. Quizás un poco más lento, bueno, ya es tan rápido el movimiento que por más lento que hemos hecho es muy difícil. Creo que ahora sí quedó bien comprendido, ¿verdad? Más fácil que toda esa palabrería está encima. Bueno,
hablando de palabrería, esto sí no lo podemos hacer en imágenes. El diagnóstico se hace por la clínica y tenemos evidentemente problemas en un dolor cervical tras un traumatismo. Generalmente los problemas leves son dolores muy intensos las primeras 24 horas, pero posteriormente mejoran y a los 10 días inclusive ya se dio. En cambio no se ve que el dolor intenso puede permanecer hasta el segundo o tercer día. A veces se acompaña de radiación hacia el occipucio y aumenta con los movimientos. Puede ser unilateral y se irradia a los hombros y a los brazos. Hay que tener cuidado porque evidentemente que una persona que está con un traumatismo cefalocraneal no va a decir que tiene dolor en el cuello, o sea que tenemos que asumir que tiene un problema en el cuello. En aquellos que están borrachitos, tengan cuidado con la semana que se acerca. En los politraumatizados pueden ser silentes, o sea, ¿qué significa? Y esto siempre lo digo en mis clases, por suerte nuestros bomberos están bien entrenados. Nos llegan siempre los pacientes que han sufrido accidentes en los vehículos o en las motos y vienen siempre con su collarín. A veces un poquito excedido, pero no importa. Es preferible que uno peque por exceso que por defecto. Ahí se ha golpeado la pierna, pero vienen con collarín. No importa, les acepto. Y bomberos están bien, yo me siento gratificado con que nuestros bomberos hagan ese tipo de trabajo. Y ojo, con ustedes también, no hay que descartar una probable lesión en aquellos en los cuales, en la moto por ejemplo, que salen despedidos estos sujetos que las manejan, o en los transeúntes, o en el mismo vehículo, ¿no? Porque ya saben que puede haber lesiones de lateralización, de aceleración, desaceleración, etc. Pueden haber otros síntomas en estas personas como la sensación vertiginosa y el tinnitus. Puede haber trastornos al comer, debido a que también pueden haber hemorragias retrofaringe producto de lesiones en el cuerpo. El diagnóstico se hace también por la exploración física, la clínica. Hay contractura de toda la musculatura del cuello que es incómoda y dolorosa. A veces no tengo imágenes que me demuestren que hay una lesión en el hueso, sin embargo hay dolor de cuello por contractura o por el llamado esguince cervical. Es preferible ponerle un collarín a veces blando para que le calme la contractura. Dolor al palpar las apófisis espinosas, sobre todo los cuerpos vertebrales, cuando hay lesiones evidentes en la columna. Las imágenes que necesitamos, obviamente, la radiografía desde el inicio, la anteroposterior, la lateral, que nos muestre desde el occipucio hasta las primeras dorsales. Radiografía transorales significa que el paciente abre la boca para que le tomen la radiografía y se puede ver la apófisis odontoides. Podemos observar a ese nivel si es que hay alguna lesión a nivel de la odontoides o de algún pedículo de S2. Principalmente estas vértebras que están, las primeras, que son muy altas, que a veces hay un poco de dificultad para observar. La tomografía, sin embargo, es una prueba muy de ayuda, y en el momento actual es la que más nos ayuda, ¿no? Y la resonancia para ver si existe algún daño de tipo ligamentario o discal, ¿no? que nos evidencia algún tipo de radiculopatía o de lesión o de compresión a nivel de la médula. El tratamiento, obviamente, es evitar y minimizar la lesión neurológica. No sé si a alguien le guste ver el fútbol americano. A mí sí me encanta, no porque me crea algo, no, me gusta, es bonito. Cuando uno lo sabe entender, es bacán, es la fuerza, no hay mucha maña, por si acaso. Y en estos sujetos que se meten como toros, ¿no? Van hacia la otra persona, pero con la cabeza hacia abajo, pueden haber lesiones cervicales. Y si alguna vez ustedes han visto que han ocurrido lesiones en estos partidos, se ve que el paciente está tirado, no lo mueven, le dice, puedes mover tus piernas, que te duele, moviliza tu pierna derecho, puedes ponerle un poquito derecho, no se desespera, no es que cae al suelo y ya todos agarran y la llevan cargando, desesperados, ¿no? Primero, con mucho cuidado, hay que movilizar al paciente, y una vez que ellos se dan cuenta de que el problema no es serio, lo colocan en una camilla y lo llevan en el carrito que va a jugar los accidentados.
Así que cuando ustedes tengan en la calle o en algún lugar o estén en las emergencias que ya les falta poco para estarlo, o en el SERUMS o en donde sea, hay que tener mucho cuidado para ellos y acordarse que los bomberos, fíjense que no son médicos, cuidan mucho el cuello y podemos hacer un collarín o algo. Y dice, doctor, pero yo en Churimbilca no tengo collarín. Bueno, entonces búscate ahí de alguien una manga de una chompa, aunque sea viejita, la recortas, la llenas de algodón, la amarras y ya tienes un picarón que puede funcionar como collarín, al menos blando. Eso es peor a nada. Y si no, agarras un cartoncito y tienes de leche Gloria, de lo que sea, de cualquier cajita que encuentres, y la forras con algodón y le pones una venda elástica alrededor y ya tienes un collarín. El peruano, gracias a Dios, es muy ingenioso, así que no creo que les falte ideas para... Cuando tengo una idea, tómenle una foto y me la mandan para yo aprenderla. Siempre es bueno. Tratamiento definitivo, sistema de tracción, se ponen clavos que amarren en la zona del cráneo y lo jalan, son chalecos de alotracción y se puede hacer cirugías y artrosis instrumentada, evidentemente, ¿no? El pronóstico va a depender de si es que se hizo una asistencia efectiva al comienzo, si se hizo una inmovilización precoz, si se hizo un transporte rápido y seguro y el reconocimiento rápido de las lesiones neurológicas. En el anterior slide, a pie de página, he puesto algo que lo leí en un texto que es totalmente equivocado. Dice acá, el efecto de la inmovilización espinal inicial sobre la mortalidad, la lesión neurológica, la estabilidad espinal y los efectos adversos en pacientes traumatizados está todavía sin establecer, ya que la probabilidad de daño adicional es pequeña. Esto es una total inconsciencia que escribió eso. Me parece que definitivamente sí está relacionado y que nosotros tratemos por todos los medios de minimizar una lesión neurológica posterior, teniendo todos los cuidados que amerita el cuerpo. Bien, ahí hemos terminado la cuarta parte de la clase. Empecemos con la segunda, que es lesiones de la columna dorsolumbar. Bien, generalmente son caídas por accidente de tránsito o caídas por precipitación o como este señor. Para los que no vieron, vamos a revisar otra vez. Repetición, por favor. ¿Cómo se llama este deporte? ¿Cómo? La verdad que yo siempre me olvido, siempre me dicen, pero yo creo que esto no es deporte, es algo que, bueno, tirarse de un techo a otro para que te suceda esto. Bien, acá lo dice, ¿no? Deportes 15%. Este es considerado un deporte. Actos violentos 15%. Es más frecuente en varones, a 4 por mujeres. Obviamente creo que ellas son un poquito más cuerdas que nosotros. Más frecuentes en la charnela dorsolumbar, o sea, en la zona de 12 a L1 es un poco más frecuente, porque es una zona de transición y después vamos a explicar. Esta es una zona de gran movimiento y es muy vulnerable a la fuerza de rotación. Menos del 25% afectan la columna dorsal, ojo, puede ser pregunta de examen. Menos del 25% afectan a la columna dorsal debido a que la caja torácica le provee estabilidad. El hecho de estar acompañada a la vértebra a un costado de costillas le provee un poco de más estabilidad que las lumbares que están sin costillas, evidentemente. Y en ancianos puede ocurrir por lesiones muy simples, o sea, se cayó y ya se está lesionando la columna, debido a que existe o puede existir en ellos osteoporosis. Se clasifican en lesiones estables e inestables. Vamos a ver, las lesiones estables pueden ser de 4 formas: por compresión axial, o sea, caída en el mismo eje. La columna posterior generalmente es indemne, llamamos a la columna posterior a la zona de las apófisis espinosas. No hay lesiones en las articulaciones ni ligamentarias. Y generalmente si hay lesiones a este nivel son frecuentes en la región lumbar, producen vértebras bicóncavas. La afección neurológica es rara, raramente se complica con aplastamiento medular o radicular.
por flexión, también puede existir por flexión, o sea, cae y flexiona la columna y esto acuña la parte de adelante, por eso es que aquí dice, se producen vértebras acuñadas con ligamentos posteriores intactos. Ojo, si la angulación en cifosis es menor de 10 grados, no es mayor, la pérdida de altura es menor del 40%, si ya es mayor del 50% de pérdida de altura, o sea, la vértebra se aplastó un 50%, la mitad de una normal, esta lesión ya se considera inestable. O sea, no estaríamos en este grupo. También puede haber lesiones en la columna dorsolumbar por contracciones musculares, lesiones bruscas que producen arrancamientos de apófisis espinosas o por traumatismos directos, también por proyectiles. Por el contrario, las lesiones inestables se producen también de varias formas, por estallido, o sea, la vértebra estalló en completo, es una fractura conminuta, se afecta a la columna posterior, que es importante, o sea, la zona de los ligamentos, la zona de las espinas transversas están afectadas. Las lesiones van a depender de la conminución y la fractura por encima de L2 da mayor lesión. O sea, mientras más arriba está la lesión, como hay más compromiso en longitud de médula, indudablemente que hay más sintomatología, ¿no? Una L1 produce más sintomatología que una L5, por decirlo de esa manera, ¿no? Y por flexión y rotación son más frecuentes en la charnela dorsolumbar. Ya hemos dicho de que la charnela dorsolumbar es D12 y L1, ahí donde termina la última costilla, y la primera lumbar es en la zona que generalmente se afecta con mayor frecuencia, hasta L2 inclusive. Antes existía también lesiones por el cinturón de seguridad, que esto ya por flexión y distracción. Y esto puede ocurrir en el pasajero del centro del carro, ¿no? Del que está en la segunda fila, porque generalmente el cinturón es solamente sujeta a las piernas, ¿no? Si hay un choque, el individuo se va hacia adelante, como tiene estas correas a nivel de las piernas, no le agarra el tórax, esta tracción que hace hacia adelante puede producir una flexión y con la velocidad que va hacia una distracción de la columna. En el pasado los vehículos tenían solamente este tipo de cinturones, ahora viene el cinturón que cruza en doble apoyo, ¿no? Una pasa por el tórax cruzándolo en forma diagonal y otra sujeta la zona del abdomen. Puede haber lesiones a nivel de las partes vertebrales posteriores y se extienden al cuerpo, y las lesiones neurológicas pueden existir, y lesiones abdominales también, producto del mismo cinturón. Bueno, en la clínica hay que sospechar en todos los pacientes politraumatizados. Seguramente en alguna de las sedes ya hicieron, ¿no? O van a hacer este sábado, o no sé qué día, la charla del seminario de politraumatizados. Hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer una exploración inicial en la que se encuentre el paciente. Ya lo hemos dicho cuando hicimos el recordar de estos médicos que atienden a los accidentados en los campos deportivos, en los cuales no lo movilizan demasiado hasta no ver y estar seguro de que exista algún tipo de lesión. Hay que palpar las apófisis espinosas, evaluar la función sensitiva o motora. Esto puede posponerse. Lo primero que tenemos es que detectar si es que hay una emergencia o no, y la historia clínica tan amplia como la que hemos aprendido en semiología ya la podemos hacer una vez que el paciente esté estable. Evaluar los estímulos dolorosos, a veces es necesario hacer un tacto rectal, y si hay problemas abdominales, obviamente puede haber defensa, ausencia de ruidos intestinales, lo que cual configura un ilioreflejo, que ya también viene a ser parte del tratamiento, y aquellos que van a ser emergenciólogos para el aspecto de traumatología nos vamos a dirigir hacia las zonas principalmente de lesiones óseas. Las radiografías son muy semejantes a las anteriores. Se pide que la tomografía es de mucho uso
A este nivel, la resonancia nos puede permitir si existe compromiso medular o clavícula. Y el tratamiento, bueno, movilización en bloque para reducir el dolor, reposo en cama dura en posición de cúbito supino, analgesia y relajantes musculares dependiendo del dolor. Y podemos usar, si es que no es quirúrgico, ortesis toracolumbares por 12 a 16 semanas. O sea, estamos hablando de 3 o 4 meses que se ponen estos corsés. Anteriormente nos llamaban los neurocirujanos para poner un yeso que se llama yeso calza. Actualmente ya no lo ponemos. Es un yeso que va casi desde el esternón, llegaba un poco hacia las axilas y se sustentaba sobre las crestas ilíacas y sobre el sacro y pubis. Entonces es como la coraza de Francisco Pizarro, ¿no? Un poco más extendida, inclusive más. Muchas veces al paciente le apretaba y el neurocirujano nos martirizaba a las 3 horas diciendo que el paciente está muy apretado, y a veces no quedaba muy suelto, que el paciente decía se lo bajaba como si fuera un enagua. Entonces, por suerte ya aparecieron estos ortesis toracolumbares que vienen con unas barras en la zona posterior que le da cierta rigidez, y se usan, a veces son estas ortesis semirrígidas, principalmente en aquellas en las cuales las vértebras están acuñadas un 30%. Hay corsés de triple apoyo. Existe también procedimiento de tipo quirúrgico como la vertebroplastía. La vertebroplastía consiste en colocar cemento directo sobre la vértebra aplastada, lo cual recupera el tamaño. Aquí hay un instituto que lo hace, yo he tenido la oportunidad de enviar pacientes. Tengo cierto temor porque al llenar puede salir del cemento y apretar la médula, pero los pacientes que he enviado no han habido respuestas adversas. Pero se puede llenar este cemento en el cuerpo vertebral y recuperar. Se hace todo percutáneo, o sea, significa con aparatos, con intensificador de imágenes que me permiten llegar hasta esa zona. Bien, las complicaciones en estos pacientes: trombosis venosa, infecciones urinarias, úlceras por decúbito porque está mucho tiempo en la cama, deformidades también a nivel de la columna debido a que algunas veces no se logra reducir adecuadamente las lesiones, que son muy severas, que pueden llevar a una artrodesis, o sea, colocarle unos fierros en la zona posterior, y eso lo hace el neurocirujano. Bien, hasta aquí la mitad de la clase. Aquellos que han venido tarde, que avisen. Si tienen alguna pregunta con respecto a la primera parte. A ver, un ratito. Acá. A ver, ayúdame, hablen o callen para siempre. Ramos López. No digan el nombre del amigo que no ha venido, por si acaso. Ahorita vamos a llamar. Zapata Valdivieso. ¿Alguien más? Quispe Reyes. Ya lo tenemos. Nadie más. Ya, muy bien. Todos los que han llegado tarde, por favor, digan su apellido. ¿Quién más? Mientras ustedes, y creo que no hay preguntas, vamos a ver el video completo de este que me gusta, de la animación de la nieve. Profesor Linares. ¿Hay más, no? Nadie más. Se acabó, ya los demás están faltosos. Este es el fragmento que hemos visto, ¿no?
¿Cómo dijimos que se llamaba este tipo de lesión? Hiperextensión, ¿no? Ahí la tenemos. Podemos ver ultraestructuralmente qué le ha pasado. A ver. Ha habido una lesión a nivel de los discos intervertebrales y le vamos a hacer una plastía de discos intervertebrales. Le estamos colocando ahí unas plastillas, le sujetamos con una placa para que esto no se movilice. Ese es por la vía anterior, imagínense, y esto es por la parte posterior. Ponemos estas barras para corregir la deformidad que él tiene. Se amarra ahí y queda ahí. Obviamente que este sector queda ya sin movimiento, ¿no? Porque está fijo. Se ponen unos tornillos que van dirigidos hacia el cuerpo vertebral para que amarren estas barras. Y ahí tenemos ya reparadito a nuestro accidente. Rescatémoslo. Vamos a ver cuál es la lesión del señor que está jalando. Bien piña, ¿no? Se cae otra. Ahí, ¿qué pasó? Hiperflexión. Muy bien. Ahí vemos qué cosa le ha pasado a su columna. Han habido fracturas diferentes. Tenemos que hacerlo algo parecido al anterior, poner unas barras más grandes. Se están colocando estos dispositivos para evitar dañar las estructuras, y este es como un gancho que va hacia la zona delantera y se amarra por bien. Ya lo tenemos reparadito a nuestro segundo lesionado. Avancemos. La siguiente que vamos a ver es una lesión, no producto de un accidente, sino es una lesión no traumática, que seguramente lo van a ver en alguna de las clases. Este ya es una lesión congénita, ¿no? O de naturaleza desconocida, porque las escoliosis se pueden producir posteriores a una enfermedad de Chagas. Vean cómo este dispositivo puede corregir tanto la escoliosis como las vértebras rotadas, ¿no? Se colocan todos estos aparatos, son muy caros. Últimamente hubo una especie de huelga de algunos pacientes del seguro porque no venían estos aparatos que son muy costosos, ¿no? Entonces miren cómo van rotando las vértebras, van corrigiendo, y al mismo tiempo quitan la rotación de las vértebras, porque las vértebras también están rotadas. Ahí están, que corrigen la rotación. Y se estabiliza con una barra grande, y ya no hay un buen movimiento, ya no hay movimiento realmente de la columna, pero la columna en escoliosis tampoco tiene gran movimiento, así que estéticamente y estructuralmente le mejora la columna con este tipo de barras, ¿no? Estos aparatos ya se están poniendo. Hay parte en la traumatología, cuando uno lo estudia en la universidad piensa que es de características muy limitadas, ¿no? Y la traumatología es muy amplia. Hay gente que se dedica solamente a hacer caderas, otros hacen artroplastías, otros hacen cirugías artroscópicas, hay otros que hacen exclusivamente mano, otros que son ortopedistas infantiles, y otros que hacen columna. Entonces, la traumatología y ortopedia, en realidad nosotros somos cirujanos ortopédicos, es una especialidad muy amplia, y probablemente en el futuro ya se creen muchas más subespecialidades como en otros países, ¿no? En el Perú la única subespecialidad es trauma. Bueno, realmente tremenda la lesión, ¿no? Y el carro es el que se ha pasado en rojo, ¿eh? Seguro que mente que estaba viendo el WhatsApp y todas las vainas. Hay que tener mucho cuidado, quizás. Ahí lo vemos, para que vean, miren que está en rojo, el auto está en rojo. Santo de Dios. Desgraciado esta pobre persona. Bien, lesiones de pelvis. La
tercera clase. Las lesiones de pelvis nos dice ahí el sílabus, o decía anteriormente que teníamos que hablar sobre las lesiones radiográficas. Las radiografías que usamos son las radiografías de pelvis en AP, la anteroposterior, la cefálica de 40 grados, no es 40%, corrijan por favor, 40 grados que se llama de entrada, la caudal de 40 grados que se llama de salida, las proyecciones oblicuas que es la LAR, y la otra proyección se llama obturatriz, la tomografía axial computada y la resonancia. Vamos a explicar esto. Esta es la imagen que nos da la radiografía AP. Miren lo que produce. A mí me gusta mucho esto porque para el nivel de estudiantes es interesante, ¿no? Miren, tengo aquí un esquema a la izquierda que me dice los nombres y qué cosa me traduce en la imagen. Esta es una radiografía normal. Yo tengo que acostumbrarme a ver radiografías normales como la que muestra en el lado central superior, y una normal que se ve justo en el lado derecho en la parte inferior, donde se ve que la cadera no es simétrica, no hay una simetría entre la cabeza femoral y el acetábulo, y veo ahí un pedazo, un fragmento por encima de la cabeza que viene a configurar una fractura de la ceja acetabular. No tengo puntero, que es una lástima, pero creo que sí. Ahí está. Esta imagen que está aquí es una imagen que me da el labio anterior del acetábulo, y este es el labio posterior. Acá está la cabeza femoral, y si ustedes ven, esto no guarda relación con esta imagen que está aquí. Y aquí veo que hay una fractura del acetábulo. Doctor, Hola. ¿quiere un puntero? ¿Desea un puntero? ¿Ah? ¿Desea un puntero? A ver, máximo. Un punto. Una pena que no sea mi alumno. Un punto. No les puedo dictar la clase si no está aparato porque es difícil traerlo en voz. Muy amable. Gracias. Bien, estas son las radiografías cefálicas que decíamos de 40 grados y la que le llamamos radiografía de entrada. Miren cómo se pone el foco. Miren ahí en la imagen cómo está. El foco está inclinado hacia los pies, desde la cabeza hacia los pies, cefálica. Y miren la imagen que me da, que es esta. ¿Para qué? Para yo ver todo el anillo. En cambio, la radiografía de salida, OLED, se toma de los pies hacia la cabeza, y miren la imagen que me da. ¿Es para ver qué? Los sacroiliacas. Miren qué bonito se ve los sacroiliacas. Estoy en clase. Bien, estas son las otras radiografías. Una se llama alar y la otra se llama obturatriz. Alar porque se ve todo el ala. Miren qué fácil recordar. Miren cómo veo todo el ala. ¿Cómo se pone? La cadera enferma se inclina 46. Se toma el foco en la cadera enferma, pero la sana se levanta a 45 grados. Ojo que puede ser pregunta. La radiografía obturatriz, veo el orificio en toda su extensión, por eso se llama obturatriz. ¿Y qué hago? Se toma también la cadera enferma, pero esta vez la cadera enferma se eleva a 45 grados. Y me da diferentes aspectos, ¿se dan cuenta? Me permite ver toda la columna posterior, parte de la columna anterior. Esto me permite ver la columna anterior a este nivel. Yo puedo visualizar parte del acetábulo en esta manera. Claro que quizás si estuviera en un hospital de provincia me serviría, pero ahora ya pedimos tomografía, porque es más fácil. Pero como el sílabo dice que hay que estudiarlo, lo estudiamos. Bien, hablemos de fractura de acetábulo.
Este es el acetábulo. El acetábulo, como ven, es parte de la pelvis y estamos aquí en esta zona, encaja, sirve para que encaje la cadera. Tiene un aspecto de una semiesfera para aceptar la cabeza, que es casi una esfera completa. Como ven, la pelvis, el acetábulo tiene diferentes partes. Acá la vamos a diferenciar. Tiene una parte que va hacia la parte anterior y uno hacia la parte posterior. Tiene unos labios. Sobre sus márgenes del acetábulo existe un rodete glenoideo, y en la parte posterior está el nervio ciático. Por eso en las operaciones del acetábulo hay que tener mucho cuidado sobre eso para evitar dañarlo. Generalmente estas fracturas del acetábulo se producen por una acción directa sobre el trocánter o por la posición del miembro. Hagamos de cuenta que la persona está yendo en un vehículo y está sentada con sus dos rodillas hacia adelante. La fuerza que transmite el panel hacia la rodilla empuja el acetábulo hacia atrás y puede romper la parte de atrás. Y esta persona estaba con las piernas cruzadas. Al impactarle la pierna cruzada puede romper parte del labio posterior y zafar la cadera, dependiendo del impacto, ¿no? Aquí vemos los tipos de fracturas acetabulares. No voy a hacer la clasificación A-O porque es muy compleja, eso es para especialistas. Esta es la fractura de la columna anterior. Ya vimos el labio, aquí está la columna anterior, aquí está la pared posterior o la fractura de la ceja posterior o labio posterior. Esa es la columna posterior, esta es su fractura. Podemos tener una fractura transversa, podemos tener también una fractura en T y podemos tener una fractura de ambas columnas, ¿no? O sea, una lesión. Para que estas fracturas ocurran, debe producirse lesiones intensas. La más común de las fracturas es la de la ceja posterior. Y esto es necesario de todas maneras estudiarlo sea con las radiografías diferentes que hemos visto o con la tomografía de preferencia, ¿no? Generalmente para hacer la curación de este tipo de fractura, que se asocia muchas veces a luxación, como se ve en el esquema, colocamos el hueso de la cadera en su lugar y una vez que el fragmento está en su sitio le ponemos una placa con tornillos, como muestra el video, ¿no? Esa placa, que es así, que parece 8 puntos, se llama placa de reconstrucción. Ojo que puede haber lesión del nervio ciático, dada la cercanía. Eso se caracteriza por imposibilidad de hacer flexión del tobillo. Ahora, esta fractura muchas veces puede originar que el impacto impacte hueso a su vez, lo cual cuando yo quiero poner el hueso en su lugar veo que me falta, entonces sería bueno ponerle un injerto, como dice aquí, y nuevamente le pongo su plaquita de reconstrucción. Hay que tener cuidado de no colocar tornillos encima de la zona articular para que no se metan y obstruyan el movimiento, ¿no? El tratamiento de este tipo de lesiones es principalmente al inicio, una tracción esquelética. Hay que descartar la lesión abdominal, urogenital o neurológica y cuidar el sangrado, ¿no? Si hay mucho sangrado, transfusión. Se opera en este tipo de casos cuando hay un desplazamiento de más de 2 milímetros, cuando la cadera está no en su sitio, está subluxada o luxada, y cuando existe una impactación marginal. Las complicaciones de la fractura de acetábulos, principalmente artrosis, porque el impacto que ha sufrido puede degenerar el cartílago, puede haber necrosis avasculares, que las arterias se hayan comprometido cuando ocurrió la luxación y esto lleva a una necrosis de la cadera, o que puedan existir miositis osificante, ¿no? El músculo glúteo acá ha sido reemplazado por hueso, ¿no? A eso se llama miositis osificante. Nuevamente, para repetir otra vez, las complicaciones de una fractura de acetábulo son enfermedades degenerativas articular, osificaciones heterotróficas, osteonecrosis de la cabeza femoral o necrosis vascular,
Y dado de que son pacientes que están encamados o mucho tiempo en cama, puede haber una trombosis venosa, por lo cual hay que prevenir esta situación. De todas maneras, a pesar de que sabemos de que hay una alta posibilidad de que este paciente pueda hacer cualquiera de estas complicaciones, necesitamos ingresar a hacer un acto quirúrgico a la reducción de la fractura o si hubiera de la luxación, para tratar de posponer el uso de cualquier implante interno o de una prótesis. Fracturas de pelvis, por último. Un pequeño repaso sobre pelvis. La pelvis está formada por los dos huesos ilíacos en la zona posterior por el sacro, unidos con fuertes ligamentos, como se ve aquí. Los ligamentos más importantes de esta articulación sacroiliaca son los posteriores. Esta es una imagen posterior, esta es la imagen anterior. Existen ligamentos sacroiliacos posteriores muy fuertes. También en la zona anterior existen ligamentos que ayudan en la estabilidad de la pelvis, porque miren cómo todo esto está sujetando a todos los órganos, ¿no? Entonces, como la parte de la base de la piscina, ¿no? Todo sujeta toda la parte de arriba. Hay que tener en cuenta las relaciones de los órganos en la pelvis, ¿no? Está cerca la vejiga, está cerca del meato urinario, en el varón principalmente cuando tiene lesiones de pelvis puede lesionar la uretra. Hay que recordar que la sínfisis púbica le da una estabilidad de aproximadamente 40%, pero la estabilidad de la pelvis principalmente es en la zona posterior. Los ligamentos sacroiliacos son muy poderosos y fuertes. Esta es la anatomía, como se ha dicho, son dos ilíacos junto al sacro. Las articulaciones sacroiliacas son importante la zona de adelante y de la sínfisis del pubis que une, y esto le da el aspecto a un anillo, ¿no? La pelvis es un anillo, como vamos a ver de acá en un esquema. La pelvis, la fractura de pelvis es de 3 a 5% de todas las fracturas. Ojo que la mortalidad está acompañada, porque para que haya este tipo de fracturas, la energía que se ha usado para producir esta fractura debe ser muy intensa, ¿no? En fracturas abiertas la mortalidad puede llegar hasta un 50%, o sea, tienen 2 pacientes que llegan con fracturas expuestas de pelvis, uno de ellos probablemente fallezca. Y en fracturas cerradas, esto puede ser un 10%, entre 8 y 15% de los pacientes. Son fracturas que a veces vienen con ruptura de arterias en la pelvis o ruptura de órganos por haber habido demasiado fuerza en el accidente. Estas es las causas: el 60% de accidentes de tránsito, un 12% de conductores de motos, un 9% por pasajeros y un 10% en ancianos. Y hay que recordar que en los ancianos no es necesario una fuerza tan intensa para la producción. Aquí vemos el mecanismo de producción. En jóvenes frecuentemente son accidentes de tránsito, como en este caso, ¿no? Bastante intenso, ¿no? Miren, ha roto el parabrisas, ¿no? No parecía tanto, ¿no? En los ancianos por travesuras, ¿no? Este abuelito se sube ahí, viene la abuelita que quiere reverdecer, y en algunos casos la fiesta, ¿sabes? Se va. En las mujeres, ojo, se puede ir a la menopausia, la osteoporosis es bastante frecuente. Eso no significa que en los varones no ocurra, ¿eh? Por si acaso sí ocurre, pero en las mujercitas a más temprana edad. Bueno, aquí está el mecanismo de lesión, ya vimos algunos en los videos. Hay una compresión anteroposterior, un atropello de adelante hacia atrás, como en estos chicos, ¿no? ¿Han visto estos chicos que han sido atropellados por el hermano del ministro? Según dicen, el hermano del ministro ha sido directo, ¿no? Entonces, la camioneta ha llevado y lo ha apretado contra la pared, probablemente la destrucción severa que se ha producido por toda esta compresión.
Algunas veces es de costado, ¿no? Como se ve aquí en la señorita esta que está siendo atropellada de costado. Va distraída viendo su celular y ahí está. O por accidentes de trabajo, ¿no? Que pueden comprometer la integridad del anillo. La pelvis puede sangrar de tal manera que a veces sangra hasta 2 litros o 3 litros en la cavidad pélvica. Se le sangra, entonces. En el pasado los cirujanos nos decían, doctor, está que se desangra, se le ha roto una arterita, entre a ver si la encuentra y la podemos ligar. Eso no es posible, es muy difícil. Lo que se hace en ese caso, cuando se llega a la conclusión de que hay una pequeña arteria, se hace una arteriografía, se localiza por estos aparatos y se llega a poner un émbolo a nivel de la arteria justo que está sangrando. En el pasado esto era un sueño para el Perú, pero actualmente ya llegaron esos aparatos y es probable que en el futuro se pueda usar en los hospitales que tengan esta posibilidad. Esta es la clasificación de las fracturas. No es necesario conocer los subtipos, yo quiero que conozcan solamente los tipos importantes y eso probablemente lo pregunten en el examen. La clasificación de la fractura de pelvis se clasifican en A, B y C. A, donde el anillo está íntegro. Si se dan cuenta, aquí no hay compromiso de anillo. Todo el anillo está entero. No puede haber una fracturita acá, pero no hay compromiso de anillo. Significa que son estables. Este tipo de fracturas son estables tanto rotacionalmente como verticalmente. ¿Y por qué digo estos términos? Porque aquí vamos a ver las B